Eh, una cosa es hablar de inducción de parto como tal y otra es hablar de inducción de parto de pretérmino. Uno originalmente, cuando piensa en inducción de parto, como que mentalmente excluye al pretérmino y sobre todo a los pretérminos más tempranos. Obviamente que la intención que tenemos detrás de hacer una inducción de parto es algo benéfico, es tratar de conseguir un mejor resultado, tanto para la madre como para el hijo. A veces ese balance lo tenemos que sopesar con mucho cuidado porque podemos beneficiar a uno, pero sin duda podemos perjudicar al otro. Entonces, quise usar esta diapositiva que es bastante vieja, pero que habla un poco de esos equilibrios que tratamos de hablar, donde por un lado, cuando nosotros provocamos un parto, en este caso de 34 a 39 semanas, porque ustedes saben que aunque el término va a partir de las 37, no está recomendado inducir sin justificación la finalización de un embarazo si no se llegó a las 39 semanas. Y tal vez, sobre todo para los más jóvenes, ese es el principal comentario que hoy podríamos tratar de fortalecer para que se lo lleven para casa. Entonces, en este caso nosotros lo que tratamos de hacer cuando hacemos una inducción es en lo materno, tratamos de obtener un mejor resultado para la madre. Por ejemplo, tiene un trastorno hipertensivo severo y convencidos de que la terminación del embarazo va a ser la mejor intervención, vamos a optar por intervenir. Pero sin embargo eso va a tener una serie de riesgos para el niño, porque cuanto más temprano lo saquemos, corremos riesgo de prematurez, de inmadurez, y ese balance es el que tenemos que establecer. Si nos vamos corriendo hacia el otro lado, muchas veces corremos el riesgo de que nos aumente la mortalidad materna y la morbilidad materna si mantenemos ese embarazo y no lo indujimos antes. Y por supuesto que también la mortalidad fetal se puede dar. Entonces vamos a estar constantemente tratando de balancearnos entre esos dos escenarios. Déjenme sacar esto. Bueno, como todo, algunas indicaciones para la inducción de parto de pretérmino están claramente basadas en evidencia, pero llamativamente no todas tienen estudios detrás que sean un sustento científico como para decir esto vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo. Entonces ahí vamos a tener que nuevamente sopesar los riesgos y sobre todo tratar de ser lo más, ¿cómo podríamos decir?, lo más cautos posibles a la hora de tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Como la evidencia no era tanto, lo que quisimos hacer es ver qué estaba pasando en nuestra red. Para los que no conocen, nosotros tenemos una red iniciada por el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es una red para la vigilancia de eventos centinelas en salud materna. En esos eventos centinelas lo que tratamos de ver es fundamentalmente la morbilidad materna extrema, porque ustedes saben que generalmente dentro de los hospitales es bastante difícil medir mortalidad materna porque muchas mujeres mueren fuera del hospital o son transferidas a otra institución. Entonces lo que manejamos fundamentalmente como un trazador es la morbilidad materna extrema. Entonces para eso lo que estamos utilizando es el trabajo de muchos compañeros, algunos que no son miembros directos de la red, pero que están participando. Por ejemplo, acá en Dominicana tenemos dos instituciones. Una es el Hospital San Lorenzo de los Minas, que sí es miembro oficial de la red, y el otro es la Maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, donde recién se está comenzando el trabajo a propósito de un estudio de efectos adversos de las vacunas COVID en el embarazo. Entonces, estos dos hospitales están participando, pero para este estudio de vacunas han aportado una cantidad enorme de casos que yo voy a ir compartiendo con ustedes. Fíjense, cuando nosotros en este estudio tenemos un total de 38.000 gestantes, lo que miramos es cómo era la distribución de las terminaciones. En este caso,
tenemos un 19% de las terminaciones que son de pretérmino. No estamos hablando de inducción, es todo el grupo de pretérminos en conjunto. Es un número bastante difícil de decir si se acerca a lo ideal o no, si es lo normal o no, porque aquí los hospitales tienen muchos perfiles distintos. Hay hospitales de un segundo nivel de complejidad que tratan de manejar sus casos, pero a veces los remiten a otros, y los hospitales que tienen un nivel de complejidad 3 o más, esos reciben muchos más casos, sobre todo si tienen una unidad de cuidados intensivos neonatales, porque se trata aquel viejo dicho de que es mucho mejor transferir una mamá con el bebé en el útero, que es la mejor incubadora, y no tener que transferirlo después. Entonces, cuando miramos esos casos en la historia, el componente ustedes lo tienen. Ahí República Dominicana ha contribuido con un 11% de los casos de lo que vamos a estar viendo que pasó. Entonces, el inicio del trabajo de parto en el pretérmino, que decíamos eran aquel 19%, que son 7.500 en total pretérminos, el 42% de ellos fueron inducidos. O sea, 3.180 casos, que es un 8% del total, fueron embarazos de pretérmino en los cuales se indujo el parto, por alguna razón, ya sea fetal, médica o iatrogénica en algunas ocasiones, el parto fue inducido. Aquí lo que vamos a ver es la forma de terminación en esos partos de pretérmino inducidos. ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, nos pasó que el 57, 58% terminaron en forma vaginal, la mitad. Un porcentaje alto, aproximadamente el 40% de ellos, terminaron en cesárea. Eso para nosotros fue bastante llamativo porque estábamos viendo que hay una tendencia aumentada no solo a la inducción, sino a la cesárea, a la terminación del embarazo por cesárea. En un país, en estos países donde además el índice de cesárea es extremadamente alto, la verdad que nos llamó. Ustedes me pueden decir, bueno, pero capaz que algunos de esos chicos tenían malformaciones fetales, nosotros no profundizamos en esos detalles y entonces no eran compatibles con la vida, pero aún así, sin tener tantos detalles, creo que dan elementos como para que los miramos más detenidamente de lo que está pasando. ¿Cómo fue la distribución de la edad gestacional de esos pretérminos? Bueno, fundamentalmente, más del 80% se concentró luego de las 33 semanas. Aquí lo tenemos. Y el resto se fue distribuyendo a lo largo del tiempo, desde las 22 semanas hasta las 34. Como más o menos uno piensa que debería pasar. Ahora, lo que sí vimos interesante es que en este grupo el punto de quiebre entre la sobrevida y la muerte en este estudio se dio alrededor de las 28 semanas. Aquí ustedes lo que observan es que los chicos que son inducidos como pretérmino y fallecen, obviamente son mucho más altos cuanto menor es la edad gestacional, van cayendo hasta las 37 semanas, donde casi la mortalidad de los inducidos es apenas del 2% en este caso. Pero si ustedes ven con los que sobreviven, no sobrevivió ninguno entre las 22 y las 23 semanas. Claro, ustedes pueden decir eso es prácticamente un aborto, es cierto, pero epidemiológicamente lo consideramos como un pretérmino. Y de ahí para arriba va aumentando progresivamente la sobrevida. En este punto, la sobrevida está en 40%, por un poquito más, 41, casi 42% para los dos casos, mientras que tenemos el complemento del 20% restante que no sabemos lo que pasó porque en ese camino fueron trasladadas y no tenemos el resultado final. Bueno, ¿cuáles son las causas de inducción, de parto, de pretérmino para la que hoy tenemos algún tipo de evidencia? Yo les voy a decir desde ya que la evidencia en la casi totalidad de ellos es bastante débil, son muy pocos casos, como veíamos recién en el estudio, en algunos de los cortes que nos mostraba Agustín Conde Agudelo, los casos eran bajos. En esto también vuelve a pasar y entonces vamos a ir viendo algunas de ellas porque no nos vamos a poder detener en todas.
Cuando sospechamos un compromiso fetal, que uno diría, bueno, un compromiso fetal, lo ideal es interrumpir la gestación, los ensayos clínicos aleatorizados de los que disponemos y con las salvedades que acabamos de hacer, indican que para los recién nacidos de pretérmino con sospecha de compromiso fetal hay un problema. Nosotros esperaríamos que todo estuviera bien, pero sin embargo no parece, vuelvo para atrás, no parece haber beneficio entre mantener una espera, si las condiciones no se deterioran, o realizar una inducción de parto. Entonces, este es un punto muy crítico, porque generalmente aquí lo que vamos a tener que manejar es nuestro buen juicio clínico y tratar de valernos de los apoyos que tengamos para tomar esta resolución, que no es nada fácil. Por otro lado, para la rotura prematura de membranas en caso de pretérmino, aquí tenemos estas características para conversar. Para las mujeres con rotura de membrana de entre las 24 y las 37 semanas, la evidencia de alta calidad apoya el tratamiento expectante en lugar de la inducción de parto. Muchas veces nosotros, con el temor de la infección, decimos, bueno, este bebé va a estar mejor afuera que adentro y corro el riesgo de la mamá haga una corioamnionitis, lo mejor va a ser sacarlo. La evidencia, y acá es bastante buena calidad porque hay un número bastante alto de casos y de estudios que analizaron esto, nos llevan a la conclusión de que no deberíamos hacer una inducción de parto a menos que aparezca alguna condición que nos empiece a orientar, por ejemplo, de que puede haber un proceso infeccioso en curso. Para las mujeres ahora, menores de 37 semanas, sin contraindicaciones, era lo que hablábamos, tratar de mantener una conducta expectante y no ir directamente a la inducción. Estamos hablando de fetos de pretérmino. Esto se complica un poquito más, siempre por encima de en las partes más cercanas al término, porque ahí es cuando nosotros tratamos de ver si el bebé está mejor afuera que adentro. Pero justo en la presentación que hizo hoy temprano nuestro colega Miguel Ruoti, mostraba la ventaja que cada día que pasa ese bebé en el útero va ganando peso, con lo que reduce la chance de mortalidad. En el caso de la hipertensión, y esto es fundamentalmente la primera parte para preeclampsia, en el caso de preeclampsia, en el caso de la preeclampsia, la morbilidad materna fue obviamente menor en los estudios clínicos aleatorizados que compararon el parto inmediato frente al diferido en cualquier momento a partir de las 34 semanas como criterio que siempre hemos utilizado. Sin embargo, cuando comparamos la relación de la inducción de pretérmino frente a la cesárea, las pruebas indicaron que aunque la inducción se asocia a tasas elevadas de cesárea, no se asocia a un aumento de los daños y debe considerarse una opción razonable, como nos venimos manejando. Otras evidencias que son bastante firmes en tal sentido es hacer la inducción de pretérmino para reducir el crecimiento cuando tenemos una sospecha de feto macrosómico. En esos casos es un elemento bastante fuerte para que disminuyamos los riesgos de ese bebé. Ahora, hay que tener una clara certeza de que ese bebé va a ser un bebé macrosómico y queremos evitar que llegue a etapas más complejas por su peso. ¿Qué pasa? Y a ustedes les estará ocurriendo. ¿Cuántas veces un ultrasonografista, que no sean ustedes, otro que les manda un resultado, dice bebé macrosómico y ustedes hacen una interrupción y el bebé termina pesando 2.800 gramos? Entonces, esas cosas nos pasan. Hay que ser muy cautos en las decisiones que tomamos.
Bueno, otra que tiene bastante evidencia es la realización, no es muy frecuente en nuestra región, especialmente en el sur, en Chile, no en el resto de la región de las Américas, pero aparece alguna vez algún caso de colestasis intrahepática gravídica. En esos casos la inducción es un elemento que arroja mejores resultados con el bebé afuera, tanto para él como para la mamá, fundamentalmente para la mamá. Entonces, hemos visto una serie de... primero decir que la inducción de parto en general está aumentando cada vez más. En segundo lugar, decir que la inducción de partos de pretérmino está aumentando también cada día más, pero lo estamos haciendo basados en prácticas empíricas, no siempre fundamentadas en la mejor evidencia disponible, porque no siempre hay evidencia disponible de buena calidad. Así que yo estoy convencido que dentro de unos años, probablemente cuando ustedes tengan acá el Congreso de FLASOG en el 29, va a venir Agustín con todos los metaanálisis y les va a poder dar una mejor definición de lo que realmente hay que hacer en estos casos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.